Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Es para mí un gozo poder estar con ustedes una vez más. Hoy, día martes, hoy vamos a estar viendo acerca de qué es un discípulo, ya que según el mandamiento de Evangelio Mateo capítulo 28, el Señor habla claramente de que es necesario que vayamos a ser discípulos, pero por supuesto cada uno de nosotros debe experimentar primero qué es ser un discípulo. Antes de entrar a la palabra, vamos a orar ahí en su hogar donde usted está, a los hermanos que están en su hogar y los amigos también que quieran hacerlo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hoy, Señor, levantamos nuestras palabras en oración, dándote gracias primero por todas tus bondades, por tu benevolencia, por tu misericordia que desde la mañana comprobamos que es nueva, oh Dios. Y por la noche declararemos también de rodillas en nuestra casa tu fidelidad por haber experimentado un día más en el que pudimos comprobar tu fidelidad, tu amor, tu gracia, tu perdón, tu favor, oh Padre eterno. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias y te suplicamos que por favor, en tu gran misericordia nos concedas que a través de tu Santo Espíritu nos sea abierto el entendimiento para que esta palabra que hoy veamos, Señor, que leamos y que escudriñemos, edifique nuestras vidas y nos acerque más al propósito original al que nos has llamado, Padre eterno. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias por esta oportunidad y te suplicamos, Señor, que esta palabra sea una semilla sembrada en el corazón de cada oyente, de cada hermano y hermana que están allá en casa, como también de los amigos que nos escuchan. La gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Quiero pedirle, hermano y amigo que nos ve y nos escucha a través de este medio, a que me acompañe por favor a abrir sus escrituras en el Evangelio según Lucas, capítulo 14. Evangelio según Lucas, capítulo 14. Y vamos a ver en ese capítulo, vamos a tomar la porción de la palabra que está desde el verso 25 al verso 27. Y dice así la palabra en Lucas capítulo 14 y verso 25. Grandes multitudes, una vez más estas dos palabras, grandes multitudes. De por sí la palabra multitud, pues usted sabe que se refiere a muchas personas, pero al escritor no le bastó con escribir multitudes, sino que dice grandes multitudes. Entonces podemos comprobar en la palabra que no estamos hablando de 10 o 15 personas, estamos hablando de muchas personas, que dice grandes multitudes iban con él, con el Señor. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, oiga, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Ahora,
Sigue el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, quiero enfatizar algo, hermanos. En el verso 26 a veces ha sido mal interpretado posiblemente, o quizás muchas veces solamente se asume una palabra con leerla, pero no se busca el significado tras de sí. Esta versión, que es Reina Valera 60, dice: y no aborrece a su padre y a madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas. Entonces, cuando nosotros hablamos de aborrecer, vamos a encontrar un término en el diccionario que dice detestar o no ser compartible con eso. Es parte de aborrecer. Si usted quiere, lo buscan en su diccionario y va a encontrar el significado. Pero en este pasaje no podemos aplicar la lengua española, porque estamos hablando de aborrecer a padre y a madre, cuando que la palabra misma, el Señor Jesucristo les enseña a los escribas y fariseos y los exhorta y les dice: ustedes están quebrantando la ley cuando dicen: es mi ofrenda a Jehová todo aquello con que te pueda ayudar. De esta manera están invalidando la ley, dice, porque era necesario hacer todo lo demás, pero sin dejar de cumplir lo de la misericordia. Ahora, es necesario, hermanos, que comprendamos que cuando la palabra nos dice en el verso 26: y no aborreciere a padre y a madre y etcétera en la familia, nos está hablando de que nosotros por naturaleza vamos a amar a nuestros padres, vamos a amar a nuestra madre, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y hermanas. Tendríamos que ser antinaturales para no amarlos. Pero cuando dice aborrecerlos, no se está hablando de un aspecto ofensivo y repulsivo con esa persona, sino en otra versión dice, un poco más antigua, dice: si no me ama más a mí que a su padre y a su madre, a su hermana, a su hermano, o a su esposa, o a sus hijos. Entonces estamos hablando acá de que el Señor lo van siguiendo mucha gente, no solamente dice multitud, acuérdese, dice grandes multitudes. Se está hablando de gente que tapaba las calles, una manifestación de gente que quería seguir a Jesús. Me llama la atención porque dice que le iban siguiendo. Pero el Señor dice que se volteó hacia ellos y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que aborrecer, o sea, amar menos, o me tiene que amar más a mí que a su propia mamá, que a su propio papá, que a su propia esposa, que a su propio hijo. Esto es muy importante que lo comprendamos, porque precisamente Él dice: si alguien no puede hacer esto, dice el verso 26, dice: y aún también a su propia vida, o sea, a su persona, lo que uno es, no puede ser mi discípulo. Es muy importante que comprendamos que esta multitud que iba dejó de seguirlo. Muchos volvieron atrás después de que Él dijo. Ahora, luego sigue diciendo en el 27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Cuando hablamos de la cruz, hermanos, nosotros como cristianos más que todo tendríamos que comprender con claridad el significado de la cruz. Usted sabe que la cruz es muerte. Usted sabe que la cruz es un objeto de inmovilización. Por esa razón el apóstol Pablo en una de sus cartas escribe y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, el Señor nos está imponiendo como un requisito, o está exponiendo, mejor dicho, como requisito de ser verdaderos discípulos, porque óigame, hay discípulos y hay seguidores. Son dos cosas muy diferentes. Usted hágase la pregunta: ¿usted es seguidor o es discípulo? Se la voy a poner fácil. Cuando el Señor le llevaban algún enfermo o algún endemoniado para ser liberado, estaba la persona que necesitaba el milagro, estaba la multitud que estaba siguiendo a Jesús para ver el show de cómo iba a caminar el paralítico, cómo iba a ver el ciego, qué técnica iba a usar, qué método va a usar. Pero también por el otro lado estaban los discípulos, y estos eran los que servían al Señor en todo lo que Él hacía en su ministerio. Ellos estaban cerca de Él siempre. Entonces, ahí podemos ver claramente que hay seguidores y hay discípulos. En una oportunidad también dice la palabra que el Señor se fue para cierto lugar y la gente lo empezó a buscar, lo buscaban en los muelles, entre los barcos, lo buscaban por las calles y todo, y no lo encontraban, hasta que alguien lo encontró y dijo: Señor, ¿desde cuándo estás aquí? Mira, toda la gente te anda buscando. Y les dice el Señor: ustedes me buscan no porque crean a mi palabra, sino que me buscan porque les di de comer. Quiero hacerle una diferencia. El discípulo está al servicio del Señor. El seguidor anda viendo que se sirve del Señor. Usan el evangelio para fines propios, ya sean lucrativos o etcétera, pero no con intención de servirle al Señor. Es un tipo de seguidor. Ahora, volviendo al punto, la palabra nos habla entonces y dice: si el que no lleva su cruz, es decir, conforme a lo que dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Esta debe de ser la actitud original de un discípulo cuando dice el Señor que tome su cruz y sígame. Porque nosotros, como dice la palabra, tenemos que estar siendo transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que recibe la enseñanza de un maestro, habiéndolo tomado por modelo para seguirlo, para imitarlo, para vivir como él vive, para regirse por esas enseñanzas de esa persona o de ese maestro en su diario vivir o en la práctica. El verdadero discípulo, esta es la diferencia entre un seguidor y un discípulo. El verdadero discípulo es aquel que se deja gobernar por el Señor.
Es aquel que se deja regir por los mandamientos de Él. Es más, el Señor en una oportunidad en la palabra nos enseña y nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Actualmente hay un montón de cantos con música moderna donde le dicen: te amo Dios, te amo Cristo, te amo mi Rey, mi Señor y todo. Pero ya cuando se habla de práctica se les olvida el te amo. Cuando ya se les lleva al punto de demostrar ese amor, ya no lo hace. Cuando que el verdadero discípulo no se deja arrastrar por las corrientes, se mantiene con su identidad y permanece, las enseñanzas permanecen en él, aún en cualquier circunstancia. Quiero que me acompañe al Evangelio siempre de Lucas, solo retroceda al capítulo 9. Y el verso 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Esto parece un crucigrama o algo parecido, pero si lo vemos bien en la palabra, nos vamos a encontrar de que actualmente en muchos lugares, no estoy mencionando nombres, pero en muchos lugares se predica un evangelio acondicionado a lo moderno, un evangelio acondicionado a nuestro tiempo, un evangelio acondicionado a nuestros gustos, un evangelio acondicionado a mi parecer, y se han dejado por un lado los principios establecidos en la palabra para vivir un evangelio correcto. Y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, negarse a sí mismo, pues lo hemos oído en muchas ocasiones por muchos predicadores, y quizás algunos hasta digan: esta ya me la sé, ya me sé de memoria ese pasaje y todo. Pero la pregunta en cuestión aquí, la cosa en cuestión es: ¿lo está viviendo? Porque el verso 24 del capítulo 9: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Hermano, cuando se habla de perder la vida, se está refiriendo al estatus social y económico en el que la persona se encuentra. Este pasaje me recuerda al joven que se acercó al Señor y le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer yo para ser salvo? ¿Cómo puedo tener la vida eterna? Y le dice: los mandamientos los sabes, no matarás, no robarás y todo eso los he guardado desde mi juventud. Entonces le dice el Señor y le da la directriz y le dice: pues si quieres ser perfecto, la salvación, le dijo, pues ya tenés la salvación, guardar los mandamientos y eso te va a salvar. Pero si querés ser perfecto, o sea, un grado más allá, a donde no todos se atreven a llegar, le dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. En otras palabras, el Señor le dijo claramente
a este muchacho: hacete mi discípulo. Cuando le dijo: ven y sígueme. Pero ¿qué pasa? En la escritura nos muestra que el muchacho era un joven rico que tenía muchas posesiones, muchas posiblemente económicas, inmobiliaria también, y se entristeció en su corazón, dice, y se fue. Entonces la palabra me dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. A veces, como seres humanos, podemos cometer el error o caer en el error de darle más valor a algo que no le corresponde, a darle un lugar en el corazón a cosas que no les corresponde ocupar ese lugar. Y por supuesto, en cosas prácticas y sencillas le voy a decir esto: cuando es domingo en la mañana, que se conoce que es un día de culto a nivel nacional, pero resulta que le llegó la invitación de 15 años de fulanita X, y es una familia muy amiga de la familia, valga la redundancia, o su mejor amiga, o su mejor conocido, o su vecino, o su hermana o hermano, y le dice: pero no vayas a faltar. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Es una cuestión de que, bueno, aquí o ¿qué hago? Si no voy, se va a enojar mi hermana o mi vecino, mi amiga o quien quiera que sea. Pero decido ir al templo. Por el otro lado está el que dice: bueno, cultos hay todos los domingos, así que mejor voy a los 15 años de mi tía o de mi prima, no sé qué. No estoy diciendo que sea malo asistir a una actividad social. ¿Dónde está lo malo? Lo malo es darle la prioridad en el horario en el que se sabe que hay culto. Usted puede venir venir al templo y cumplir con el servicio, no por cumplir nada más un horario, sino cumplir con la devoción a nuestro Dios y rendirle lo que es de Él, lo que es digno, y el tiempo que es para Él, dediquémoselo para Él. Luego de eso, pues usted está libre para ir a participar con sus familiares y gozarse, porque la misma palabra nos dice: gócense con los que se gocen. Lo malo es cuando nosotros menospreciamos. Ay, el hermano está sonando ya muy religioso. Va, lo vamos a pasar a otro punto. Hagamos de cuenta que es una persona de oración y le gusta doblar rodillas y en su casa lectura de palabra, antes de dormirse ora su media hora o 20 minutos y estudia su palabra, y luego pues al descanso, pero de repente viene la invitación que va a ser de noche: vamos a ir a un paseo, vamos, solo es esta noche, y vamos. Y uno dice: bueno, mañana voy a orar de todos modos. Estamos dedicando un tiempo que era para el Señor, naturalmente, habitualmente, para otra cosa. ¿Es malo ir a pasear entonces? Bueno, si afecta su relación con el Señor, su comunión con el Señor, entonces ahí usted decida. Pero es muy importante, hermano y hermana, porque cuando
si hay necesidad de salir, por ejemplo, a otro lado, se va a tardar 2 o 3 días el viaje, pero no importa, no es necesario que por fuerza en el mismo lugar se arrodille. Puede estudiar su palabra, va en el viaje, pero en el tiempo indicado donde usted habitualmente en su casa estudia, ese tiempo lo puede tomar donde quiera que esté paseando. Pues, ya son las 10 de la noche, mi estudio, la lectura, meditación y oración. De esa manera no va a interrumpir su relación con el Señor. El problema es cuando nos hacemos los desentendidos y ahí voy a orar mañana. Ya mañana amanece sin ganas de orar. Mañana oro. Es que hoy sí me cansé. Y el tercer día, pues otra vez me cansé. Y cuando venga a sentir, volvió a caer en la rutina de relación rota con el Señor. ¿Todo por qué? ¿A raíz de qué? De que no aprendió a amar más al Señor que a su propia vida, que a su vida social. No es malo tener vida social. Lo malo es cuando la vida social está ocupando el lugar de Dios. Volvamos al punto. Entonces Lucas nos está mostrando en el verso 23 del capítulo 9 que es necesario que nos neguemos a sí mismos y tomemos cada día esa cruz y que lo sigamos, que sigamos a nuestro Señor, porque así está establecido en su palabra. La cruz, como les decía, es un símbolo de muerte, un símbolo de que está quedando ahí, un instrumento que sirve para inmovilizar, y de esa manera aplicamos lo que el apóstol Pablo dijo: crucificado, con Cristo soy justamente crucificado. Entonces es necesario que comprendamos esto, porque estamos hablando para los discípulos, para los que quieren ser verdaderos discípulos. Esta palabra no es para todos los que dicen llamarse evangélicos. Esta palabra no es para todos aquellos que no han pasado de ser miembros de una congregación, pero que no tienen un solo compromiso dentro de la iglesia, un solo compromiso de nada. Nunca ha aspirado a ocupar un cargo dentro de la congregación, nunca ha aspirado en avanzar ministerialmente o espiritualmente, experimentar más en el Señor. Simplemente él se siente satisfecho con el día domingo en la mañana, como que hubiera asistido a un culto religioso. Estamos hablando de un verdadero discípulo. Acompáñenme a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y verso 13 y 14. Y dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es lo que el Señor está diciendo allá en Lucas 9, 23 y 24. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la salvará. Entonces dice el apóstol Pablo, está secundando esa palabra y dice: si vivís conforme a la carne, o sea, conforme a la vida de uno, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, hablando en vida eterna en Cristo Jesús. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Ahora, ya para terminar, quiero mostrarle algo, hermano, en la palabra, y quiero que me acompañe por favor en la palabra misma. Ahorita le doy la cita.
Filipenses capítulo 4 y verso 9. Filipenses capítulo 4 y verso 9. Y escuche lo que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, quiero enfocar lo que un verdadero discípulo hace, hermano. Ya comprendimos que hay discípulos y hay seguidores en las congregaciones. Usted podrá decir, bueno, por lo que está diciendo el hermano, ¿soy discípulo o soy seguidor? Bueno, eso ya depende de su respuesta misma. Como le he dicho siempre, me gusta hacer preguntas, pero no para que me las contesten a mí, sino que las contesten en su corazón. Y le quiero mostrar algo en esta palabra. Filipenses 4:9 nos está dando la clave de la actitud de un verdadero discípulo. Y le voy a decir esto. El apóstol Pablo nos está dejando ver cómo le está diciendo a los filipenses o a los de Filipo lo que deben de hacer. Porque les está diciendo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Aquí podemos encontrar 4 o 5 virtudes que nos hablan de un verdadero discípulo. A luz de la palabra le puedo decir en este pasaje que el discípulo tiene que ser una persona que está dispuesta, que siempre va a estar en esa posición de aprender. Por eso dice: lo que aprendiste. El discípulo tiene que ser una persona que está abierta y dispuesta para recibir. Tiene que estar abierto su oído para oír y su ojo para ver. Y se lo voy a decir como hemos predicado en algunos lugares con algunos hermanos, de esta forma. El discípulo aprende, recibe, mira, oye y hace. Y ciertamente este es un proceso que está mostrando la palabra, en el que el apóstol Pablo está guiando a los filipenses y les dice: bueno, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que visteis, lo que oísteis en mí. Ese es un discipulador. Esta es la actitud de un verdadero discipulador. Pero hablemos de lo que estamos hablando, de un discípulo. El discípulo siempre va a aprender, siempre va a recibir, siempre va a ver, siempre va a oír, pero no se va a quedar con esas 4 cosas. Porque mucha gente sí aprende, mucha gente sí recibe, mucha gente sí mira y sí oye, pero nunca hace. Ay, hermano, es que apenas tengo 50 años de ser evangélico y me da pena a mí evangelizar. Hay hermanos que ya se pasaron medio siglo en una congregación y todavía les da miedo predicar, todavía les da miedo evangelizar y menos discipular. Pero la palabra nos enseña a que tenemos que ser discípulos, que tengamos estas 4 cosas. Y se las repito, hermanos, estas 4 cosas son: aprende, recibe, mira, oye y ¿qué? Hace. O sea, no se le amontona aquí y le va creciendo la cabeza de conocimiento, pero el cuerpo enflaquecido porque nunca lo ejercita. Es una persona que no solamente está en una congregación, como decimos chapínmente, calentando la banca,
calentando la silla. Ya la sillita ya hasta la forma tiene de su cuerpo, de tal manera que cuando llega y ya está ocupada, usted ya está desesperado porque ¿dónde se va a sentar? Cuando que la palabra nos está enviando, hermanos, por todos los medios, que nosotros hagamos todo lo que estamos recibiendo, todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos oyendo, no es para guardarlo en nosotros. Acuérdese que el Señor Jesucristo, que es nuestro modelo por excelencia, que es el precepto puesto para la iglesia por el Padre, Él dice el libro de Hechos que Él primero hacía y después enseñaba, porque dice las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Lea el capítulo 1 de Hechos y se va a dar cuenta. Es muy importante, hermanos, que como discípulos del Señor Jesucristo, nosotros también hagamos primero para poder enseñarle a otros. O sea, que nosotros seamos primero discípulos para ir a formar discípulos después. En una ocasión, si usted lee en el libro de Éxodo, dice que Moisés, que fue criado en la casa del faraón como hijo de la hija del faraón, salió por el pueblo a echar un vistazo y encontró y vio a sus paisanos y encontró a dos hebreos que estaban peleándose entre sí. Antes de esto, un día antes, él salió a dar un paseo por el pueblo, por las calles, y encontró a un egipcio, golpeando a un hebreo. Se alzó tanto en ira y odio contra ese egipcio, bien dicen que la sangre llama, ¿eh? Entonces se alzó en ira y se levantó contra el egipcio y lo mató con sus propias manos. Mire la violencia. Un hombre violento, y debía de ser corpulento como para dominar al pobre egipcio y matarlo. Y lo enterró. Al otro día volvió a salir y encontró a dos hebreos peleándose entre sí. Y viene Moisés y les dicen: no se peleen, son hermanos. ¿Por qué se pelean entre ustedes? Oiga bien. ¿Y qué le contestaron los muchachos? ¿Y qué? ¿Y a ti quién te puso por juez? ¿O acaso no nos dimos cuenta que mataste al egipcio y lo enterraste? Cuando Moisés oyó esto, dice que entró gran temor en su persona, y dice que dijo: esto va a llegar al oído del faraón, entonces me voy huyendo de aquí. Así fue como se fue de Egipto, huyendo por todo el desierto hasta llegar al lugar donde fue a dar. Ahora, lo que quiero enfocar de esta palabra, donde Moisés llega a enseñarles a los hebreos a que no se tenían que pelear como hermanos, me parece raro, me parece extraño y me parece contradictorio de que un asesino que un día antes acaba de violentar a un hombre, lo asesinó y lo enterró, dejando posiblemente a la familia, a los niños huérfanos y a la esposa viuda, no se tentó el alma para matarlo, y al otro día estaba corrigiendo a dos porque se estaban peleando. No se estaban matando, se estaban peleando, pero él quería poner el orden y demostrar delante de ellos que era lo correcto. Pero como aquellos lo conocían y vieron lo que hicieron, se lo dijeron. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir yo con esto? De que simple y sencillamente nosotros tenemos que aprender a ser discípulos. Tenemos que aprender lo que dice la palabra. De hecho, dice que tenemos que aprender, tenemos que recibir, tenemos que oír, tenemos que ver, pero también todas estas cuatro cosas las vamos a hacer para hacer, valga la redundancia, vamos a pasar por estas cuatro virtudes que tiene que tener un discípulo
para después ponerlo por obra. Encuentro a un Moisés que quería enseñarles leyes de qué decirle. Bueno, apliquémoslo así. Quería enseñar leyes del reino cuando que él estaba viviendo en leyes de Egipto, del mundo. Es necesario que aprendamos a ser discípulos como el Señor dice que seamos. Con esto concluyo. Tenemos que aprender, recibir, ver, oír para hacer. Esa es la diferencia entre un discípulo y un seguidor. Seguidores hay miles, discípulos hay pocos. Usted se va a encontrar que cuando el Señor está con sus discípulos en el desierto, dice que hay multitudes de gente, como 5,000 personas creo, según la palabra. Había multitud de personas en el desierto y a 3 días de camino, y no sabían los discípulos qué hacer para darles de comer, y les dice: Señor, despide a las multitudes porque aquí no hay que comer, son 3 días de camino. Ahora, me gusta este pasaje para ilustrar lo que le estoy diciendo acá, porque estas 3,000 o 5,000 personas de las que relata la palabra, que estaban ahí esperando como ovejas en todo el desierto, dice la palabra que alguien presentó unos peces y unos panes, y con eso le dieron a comer a los 5,000. Pero lo que quiero enfocar en este caso es la actitud en la que usted y yo tenemos que estar. Porque los muchos, los miles, estaban esperando a ser alimentados, pero los pocos, sus discípulos, estaban con él preocupados viendo qué le daban de comer a la gente. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener. No solamente gente que parece esponja, solo absorbiendo. Nosotros, como discípulos verdaderos del Señor Jesucristo, debemos de poner en práctica lo que Él dejó establecido en su palabra, lo que los evangelios nos enseñan acerca de su diario vivir, lo que Él vio, lo que Él oyó, lo que Él enseñó, lo que Él practicó. Eso es lo que debe de regir nuestras vidas, y no ser simplemente seguidores que están juzgando: ay, yo ya no pasaron de los mismos coros, o es que yo esos coros no me los sé, o algo otro dice: ay, Dios, esa predicación ya la había oído yo, y para todo tienen pretexto. Fíjese que dentro de las virtudes que estamos hablando de Filipenses 4:9, no dice que los discípulos hablen, dice: aprenden, reciben, oyen y ven y hacen, pero no hablan. Y hay gente en las congregaciones que habla, pero nunca aprende y nunca hace. Es muy importante que comprendamos este principio, hermanos. El Señor nos dice claramente: nadie puede venir en pos de mí si primero no ama menos a su padre, a su madre, a su hermano y a su hermana, a sus hijos, a su esposa. La palabra no nos está hablando de menosprecio o aborrecimiento en el sentido español. Nos está hablando de que amemos a nuestros padres, amemos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Amemos a nuestra familia, porque la palabra nos manda primeramente: honra a padre y a madre. Pero también nos dice también más adelante que es necesario que nosotros amemos también a nuestra familia, que seamos proveedores para nuestra familia y nuestra casa, porque también dice: el que no provee para los de su casa es peor que un impío. Entonces no podemos pretender decir: yo soy discípulo del Señor, y caemos a lo que dijo el Señor: ustedes
invalidan el mandamiento cuando dicen: es mi ofrenda a Dios todo lo que le puedo dar a mi padre. O sea, esta gente ya no le daba a los padres. Aunque tuvieran necesidad el padre o la madre, ellos decían: no, yo no voy a dárselo a ellos, se lo voy a dar a mi Dios porque Él es digno. Ese es un gran error. Tenemos que cumplir en nuestro hogar, con nuestra esposa, nuestros hijos, con nuestros padres, honrarlos, amarlos, bendecirlos. Y encima de esto, aparte de esto, tenemos que aprender a amar a nuestro Dios sobre ellos mismos. Porque dice el Señor: el que no me ama a mí más que a todo esto, no es digno de ser mi discípulo. Amemos a nuestra familia, como les digo, pero amemos a Dios sobre todas esas cosas. Eso nos va a hacer discípulos de Él. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, queremos darte gracias por la bendición de habernos permitido hoy de hablar acerca de lo que es un discípulo verdadero, un discípulo comprometido con tu obra, un discípulo que se ha sabido comprometer con la obra y con la congregación, con el deseo de servirte, de amarte. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Padre Celestial, que esta palabra edifique nuestras vidas y nos ubique con respecto a las cosas que están en nuestro corazón. Que quitemos del lugar que te pertenece a ti cualquier cosa que no sea digna. Ciertamente nos mandas a que debemos honrar a nuestros padres, amar a nuestras esposas y a nuestros hijos y a nuestra familia, pero es necesario que tú reines sobre todas estas cosas, Padre eterno. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, Señor. Amén.